Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal del estudio. En los videos anteriores, pues comenzamos a estudiar las obligaciones y analizamos quiénes participan en ellas, es decir, vimos a los sujetos, quién puede exigir la conducta y pues bueno, quién tiene el deber jurídico de cumplirla. Pero bueno, ahora aparece una pregunta muy importante. Una vez que sabemos quién exige y quién debe de cumplir, ¿qué es exactamente lo que debe de cumplir el deudor? Porque toda obligación necesita un contenido y justamente ahí aparece el segundo elemento de la obligación, el objeto. En este video vamos a entender cuál es el objeto de la obligación, cuál es la diferencia entre el objeto en los derechos reales y en los derechos personales, que por cierto ya lo vimos en videos pasados, qué significan las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, por qué el objeto debe de ser posible, por qué el objeto debe de ser lícito y pues bueno, finalmente si toda obligación necesita tener contenido económico. Y aunque esta última pregunta pues parece sencilla, pues ha terminado en una discusión bastante interesante dentro del derecho civil. Primero, debemos recordar algo muy importante, que los derechos reales y los derechos personales pues no tienen el mismo objeto. Por ejemplo, en los derechos reales, pues normalmente el objeto es una cosa. Pensemos en el derecho de propiedad. Cuando alguien es propietario de una casa, de un automóvil o de un terreno, bueno, pues el derecho recae directamente sobre ese bien. Por eso es que, pues bueno, algunos autores nos han explicado que el derecho real regula jurídicamente la apropiación de la riqueza. Pero en los derechos personales, o dicho de otra manera, en las obligaciones, pues bueno, la situación cambia, porque aquí el objeto no es necesariamente una cosa. El objeto consiste en la prestación o el servicio que debe de realizar el deudor, es decir, la conducta que debe de cumplir. Por ejemplo, imagina que contratas a una persona para que te realice un traje. Bueno, pues el objeto de la obligación no es solamente el traje terminado. Lo importante también es la conducta que debe de realizar el deudor, es decir, realizar, confeccionar el traje. Y justamente por eso se dice que la obligación pues, regula servicios o regula prestaciones. Entonces, cada vez que quieras pues descubrir el objeto de una obligación, pues puedes hacerte una pregunta muy sencilla. ¿A qué se obligó exactamente el deudor? ¿A pagar? ¿A entregar algo? ¿A construir? ¿A prestar un servicio? ¿O también a abstenerse de realizar cierta conducta? Pues bueno, la respuesta normalmente nos va a mostrar el objeto de la obligación. Y desde Roma ya las obligaciones comenzaron a clasificarse precisamente a partir del objeto. La primera categoría pues son las obligaciones de dar, conocidas en latín como dare. Aquí, pues bueno, el deudor pues debe de entregar algo, por ejemplo, pagar un dinero, entregar una mercancía, transmitir la propiedad o devolver una cantidad prestada. La segunda categoría de las obligaciones son las de hacer, conocidas en latín como facere. Pues bueno, aquí el deudor pues debe de realizar una actividad, por ejemplo, construir una casa, impartir una clase, realizar una cirugía o prestar servicios profesionales. Y bueno, la obligación consiste precisamente en actuar. Y la tercera categoría, pues son las obligaciones de no hacer, conocidas en latín como non facere. Aquí la obligación, pues bueno, consiste precisamente en abstenerse. Por ejemplo, pues no revelar información confidencial, no competir comercialmente o no realizar determinada conducta. Es decir, cumplir implica precisamente no actuar. Ahora bien, pues algunos autores intentaron agregar una cuarta obligación, las obligaciones de tolerar, es decir, permitir que otra persona haga algo. Sin embargo, pues bueno, generalmente se considera que esas obligaciones quedan comprendidas justamente dentro de las obligaciones de no hacer, porque quien tolera, pues realmente se abstiene de impedir y esa abstención continúa siendo un no hacer. Ahora llegamos a otro punto fundamental. No basta con que el objeto exista. Además, pues el objeto debe de reunir ciertos requisitos. El primero, pues es que el objeto debe de ser posible. Pues bueno, eso significa que la prestación del deudor pues debe de poder realizarse, porque las prestaciones que no son factibles debido a impedimentos naturales o a obstáculos jurídicos, pues no pueden formar un vínculo de derecho pues para producir efectos. Por ejemplo, asumir una prestación relacionada con algo que no existe en la naturaleza, ¿no? Comprometerse a lo mejor a realizar algo impedido por una ley natural, como el clásico ejemplo del viaje al sol, o pretender disponer de bienes que no se encuentran en el comercio, por ejemplo, vender una calle. Pues bueno, en esos casos,
pues aparece un problema más profundo que el simple incumplimiento, porque la obligación puede no llegar ni siquiera a formarse correctamente, porque la posibilidad del objeto constituye un requisito esencial para la existencia de la obligación. Y aquí debemos distinguir algo importante. Una cosa es la existencia y la otra es la validez, porque después aparece otro requisito. El objeto debe de ser lícito. Esto significa que aquello que se exige al deudor, pues debe de armonizar con el ordenamiento jurídico. Las obligaciones no deben tener por objeto comportamientos, pues bueno, reprobados por la norma jurídica, porque si aquello que se solicita implica realizar hechos o cosas prohibidas por la ley, pues bueno, la relación resulta ilícita y queda afectada de invalidez. Entonces observa la diferencia. La posibilidad del objeto se relaciona con la existencia, mientras que la licitud del objeto se relaciona con la validez o eficacia. Y ahora llegamos probablemente pues a la parte más profunda del tema. ¿Toda obligación debe de tener contenido económico? Bueno, pues durante mucho tiempo, pues muchos juristas pensaron que sí. La idea tradicional sostenía que el derecho de las obligaciones, pues pertenecía principalmente al ámbito patrimonial. Y por eso, pues parecía lógico afirmar que únicamente aquello que podía valorarse económicamente, pues merecía protección jurídica. Por ejemplo, entregar bienes, pagar cantidades de dinero o realizar actividades susceptibles de apreciación económica. Pues todo eso puede valorarse económicamente. Sin embargo, pues después comenzó a surgir otra postura, una postura que parte de algo sencillo. Las personas pues no actúan únicamente por dinero, las personas también actúan por afecto, por convicciones religiosas, por intereses morales, por razones científicas, inclusive por valores artísticos o motivos humanitarios. Entonces aparece una pregunta: ¿una obligación puede proteger intereses que no incrementen el patrimonio del acreedor? Bueno, pues la postura más reciente comenzó a responder que sí, porque una obligación también puede contener prestaciones o abstenciones morales y proteger pues intereses que no necesariamente poseen contenido patrimonial. Ahora bien, aquí surge una distinción importante. Algunos autores diferencian entre el interés del acreedor y la prestación en sí, y aunque parecen iguales, pues no necesariamente lo son. El interés del acreedor puede ser humanitario, puede ser moral, artístico, religioso, científico. Es decir, aquello que el acreedor busca satisfacer, pues no siempre tiene un contenido patrimonial. Pero otra cosa distinta es la prestación. Y la prestación consiste en aquello que el deudor debe de cumplir. Y algunos autores sostienen que aunque el interés protegido sea espiritual o moral, la prestación sí debe de ser susceptible de valoración económica, porque de lo contrario, pues sería difícil la ejecución forzosa a expensas del patrimonio del deudor. Sin embargo, pues también existe una objeción interesante frente a esta postura, porque podría preguntarse, ¿qué ocurre cuando no solamente el interés del acreedor es espiritual, sino también la prestación misma? Por ejemplo, una obligación relacionada con una ceremonia religiosa. Aquí el interés puede ser espiritual, pero también la prestación. Entonces surge otro problema: ¿cómo obtener coactivamente el cumplimiento de algo así? Y aquí aparece una solución frecuente dentro del derecho. Cuando ya no es posible obtener una ejecución directa, pues la reparación del daño suele realizarse mediante el equivalente. Y ese equivalente, pues normalmente es el dinero. Por eso aparece la responsabilidad civil. Y debemos entender algo muy importante. La responsabilidad civil funciona como una nueva obligación. Es decir, si la obligación original fue incumplida, puede surgir otra distinta, la nueva obligación de indemnizar. Y esa nueva obligación pues necesariamente tendrá contenido económico. Por eso, aunque originalmente el interés protegido fuera moral, religioso o espiritual, pues el cumplimiento puede terminarse traduciendo en una reparación económica, porque, pues bueno, el derecho busca reparar el daño causado, aunque aquello que fue afectado originalmente no tuviera valor patrimonial. En resumen, el objeto de la obligación consiste en aquello que el deudor debe de cumplir, que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Y bueno, además el objeto pues debe de ser posible y lícito. Y bueno, aunque durante mucho tiempo se pensó que toda obligación pues debía tener un contenido económico, pues actualmente también se reconoce que el derecho que protege intereses humanos van más allá del patrimonio, porque pues bueno, las obligaciones pues no solamente regulan riqueza,
pues también regulan servicios, regulan conductas o incluso pues intereses profundamente humanos, ¿no? Si este video te ayudó mejor a entender este tema, te invito a que lo apoyes con un like, que me dejes tu comentario y que lo compartas con más personas interesadas en estos temas. Gracias por quedarte hasta el final de este video y si quieres ir avanzando paso a paso, te espero en el siguiente video. ¡Gracias!